Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para hoy vamos a estudiar Hechos número 5. Vamos a dividirlo en dos partes porque es un poco largo. En este capítulo vamos a ver especialmente que a Shimón Kefa, bueno, los 12 están en un concilio. Resulta que en este concilio se aparece un hombre, el cual había vendido un terreno. Ese terreno él lo había consagrado a Yahweh, pero el dinero decidió dejarse una parte él y la otra parte sí dárselo a los Sheliach, a los 12. Pero resulta que debido a que él se lo consagró a Yahweh y no se lo entregó, o que era el propósito, no se lo entregó por completo, va a tener un castigo, él y su esposa, porque ambos se hicieron cómplices de dicho crimen. ¿Qué sucede en un caso de esos? Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice la Torá, qué dice la ley, porque la ley ya había dado testimonio de lo que sucedía cuando una persona hace algo de esta índole. Esto, por desgracia, va a ser una lección para todos nosotros, que si nosotros consagramos algo a Yahweh o hacemos un juramento, nos vemos obligados a cumplirlo. Si no lo cumplimos, eso que hicimos se nos puede devolver y se nos puede volver como un castigo. En el uno dice así: pero cierto hombre llamado Hanayá con su esposa Shafira vendió una heredad. Ok, tenemos que este Ananías, que aquí lo ponen, bueno, realmente se llamaba Hanayá. El significado de ese nombre es algo así como feliz allá, feliz a Yahweh, o agradecido con Yah, agradecido con Yahweh. Pero vemos que no siempre los nombres, todos los nombres tienen un propósito, todos los nombres tienen un significado, pero no siempre se cumple ese propósito. Es como en el caso de los ángeles por obligación, los ángeles caídos también por obligación, tienen un nombre bonito. Yahweh no les puso ninguna maldición en el nombre, son nombres bonitos, con características bonitas, pero ellos se han corrompido. Entonces no es que corrompan el nombre, sino se han corrompido ellos, ¿verdad? Pero el nombre sigue siendo bonito, como en el caso de Heiel. Heiel es Satanás, ¿verdad? Es Lucifer, lo que traducen como Lucifer, que significa lucero de la mañana, es algo bonito, es el sol, es un nombre bonito, pero él se corrompió, pero el nombre en sí no. Aquí tenemos que este Ananías, este Hanayá, es el que se está corrompiendo por lo que va a hacer y lo que vamos a leer. Entonces dice que él y su esposa vendieron una heredad, algo que les pertenecía a ellos. Dice en el 2: y sustrajo el precio, sabiendo también su isha, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los Sheliahim. Bueno, ok, tomaron el dinero. Después de tomar el dinero, tomaron la mitad o una parte, no sabemos cuánta, y le dieron la otra parte a los 12. ¿Qué es lo que pasa aquí? La gente no está obligada a darle nada a los 12, ni nada a las demás personas. Esto lo hacen si ellos quieren y esto lo hacen si ellos hacen un voto. Ellos, este hombre y esta mujer, no conocemos su edad, no sabemos si eran ancianos, si estaban jóvenes, no sabemos nada. Ellos tenían que haber hecho un voto y seguro querían vivir junto con los 12 y junto con toda la comunidad de las personas que estaban siguiendo a Yeshua. Como hemos venido leyendo, leemos que esas personas de antes, de hoy en día, siento que no se puede porque, no sé, siento que la gente no lo va a hacer bien, ¿verdad? No están los 12 tampoco junto con nosotros para que lleven todos esos casos y ese dinero lo manejen ellos de forma honesta. La gente de aquel entonces le daban todo su dinero a los 12 o al menos los 12 como que administraban toda esa quejilá grandísima que era el pueblo de Israel de aquel entonces que seguía a Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que ellos vivían juntos, todos vivían juntos en una comunidad muy grande y nada de lo que tenían ellos les pertenecía. Todo era de todos, algo muy similar al comunismo, pero esta vez sí funciona, ¿verdad? El comunismo no funciona, pero la idea es que todo sea de todos. A nadie le hacía falta nada. Ahí no había gente pobre porque todo el mundo tenía y todo el mundo trabajaba. Todo el mundo trabajaba en sus cosas y cada quien le daba a otro. Un ejemplo, digamos que nosotros, la Quejilá de Por Amor a la Verdad, estamos encargados en aquel entonces, ¿verdad?
de tener vacas nada más. Entonces nosotros éramos los que hacíamos el queso y la leche. Y había otro que hacían el trigo, nada más recogían el trigo y otro hacía el pan. Entonces no había necesidad ni siquiera de vender porque cada quien se obsequiaba, o no se obsequiaba, pero se le daba porque le tocaba una parte de esa leche o de ese queso o de ese trigo o de ese pan y no habían problemas al respecto. Todo mundo, ese dinero, un ejemplo, ese dinero que ellos están donando, que todo mundo donaba, era para todos. Entonces se invertía en el reino de Yahweh y todo mundo vivía pues en una comunidad, ¿verdad? Los hijos que tenía la gente pues vivían dentro de esa comunidad también y era como una gran familia, muy bonito. O sea, algo muy bonito que me gustaría hacerlo, pero tampoco soy ingenuo y yo sé que usted tampoco, quien me está escuchando, probablemente piense que no se puede hacer y creo que en esta época tal vez no. Y de nuevo, no tenemos a los 12 para que estén ahí enfrente y ellos sean los que dirijan eso, o sea, para que dirijan ese dinero. Un ejemplo, como comenzó los mormones, comenzaron algo así, muy similar a esto que estamos leyendo y todo era de todos. Pero ahí sí había corrupción, y estaba Joseph Smith, el que fue el primer mormón, ¿verdad? El que inventó toda la historia de los mormones y escribía los libros de ellos y todo era una fantasía y demás. Entonces sí, él era la cabeza de esa iglesia y todo el dinero le tocaba a él y pues murió multimillonario de todo el trabajo y el dinero de los demás. No me parece. Eso no está bien. Se supone que todo el mundo ahí es igual y este no es el caso, ¿verdad? En el caso moderno, en este bíblico sí. Entonces, ellos vendieron la heredad y sustrajeron una parte. Ellos perfectamente le hubieran jurado a Yahweh o a la misma comunidad que ellos querían dejarse la mitad. Que ellos daban la mitad y la otra mitad se la dejaban y no había ningún problema. Pero no lo hicieron. Seguramente hicieron un juramento en el cual ellos involucraban vender la propiedad y darle todo a los 12 o a la comunidad en la que estaban para así que la comunidad creciera. Entonces dice en el 2 de nuevo, y sustrajo del precio, sabiendo también su hija, sabiéndolo también su esposa, y trajeron solo una parte, la puso a los pies de los 12. En el 3 dice, y dijo Kefa, Hanayá, Ananías, ¿por qué llenó el Satán tu corazón, para que mintieses a la Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Ok, ¿cómo se dieron cuenta los 12 de este asunto? Bueno, es Kefa realmente el que los está juzgando, en este caso, que es Pedro. ¿Cómo se dieron cuenta? No lo sabemos. Probablemente el Ruach HaKodesh les dijo que este hombre había sustraído un dinero. Y este hombre va a ser ejemplo para toda la congregación, para que no estén robando o sustrayendo de la promesa a Yahweh. Y dice que cómo hizo Satanás para llenar el corazón a él de esto, ¿verdad? De dejarse el dinero que le pertenecía a todos. Dice en el 4 reteniéndola no se quedará en ti. O sea, reteniendo el dinero no se le va a quedar a usted. Y vendida no está en tu poder. O sea, usted ya la había vendido, eso ya no es suyo, es de Yahweh. Eso era para Yahweh. ¿Por qué pusiste esto en tu lev? ¿Por qué puso esto en su corazón? No has mentido a los hombres, no has mentido a los Bene y Adán, sino a la Ruach HaKodesh. La ofensa no era hacia los 12 ni era hacia la comunidad en sí. Esa ofensa era hacia Yahweh, de nuevo, por el juramento que él hizo. Vamos a leer un texto al respecto. Véanlo aquí en Devarim, en Deuteronomio 23. Dice así, 23-21. Cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Yahweh tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Aquí tenemos que Haniyah había hecho un voto, no a los 12, no a la comunidad, sino a Yahweh. Entonces, cuando uno va a hacer un voto, tengan mucho cuidado, mejor no lo hagan. O sea, si usted siente que no lo puede cumplir, mejor no lo hagan. Mejor digan, padre, si a mí me va bien con esto y yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Pero no lo haga como un juramento, no como un voto, porque le involucra su palabra y un lazo con Yahweh, que si usted lo rompe, entonces le puede venir un castigo. Como comentario sobre los votos, aquí en Costa Rica muchas personas hacen un voto a la Virgen María. Bueno, eso es como hacerle un voto a un demonio, ¿verdad? Porque ustedes saben que no se puede hacer votos a ídolos, a estatuas, a nada que no sea Yahweh. Pero le hacen un voto a la Virgen María y le piden, si mi hijo se sana de dicha enfermedad o X cosa, que yo lo he escuchado,
Entonces yo voy a ir a la romería. La romería es una caminata que hacen las personas para llegar hasta una iglesia que hay aquí en Cartago y adorar a la Virgen María ahí. Ni siquiera es allá, güey, ¿verdad? Esos son votos que la gente hace y los cumplen, esos votos. Pero las cosas que Yahweh pide no las hacen. O sea, si Yahweh pide haga el Pesach, no lo hace. Haga Shabbat, no lo hace, que eso es un voto con Yahweh. Esos votos no están en discusión. Hay votos que sí pueden estar en discusión. Usted puede decir, bueno, si Yahweh me da una casa, un ejemplo, tal vez que no tenga casa o un auto que lo ocupo para trabajar, entonces como voto yo voy a comprar una Biblia y se la voy a regalar a un hermano que no tiene, un ejemplo. O a alguna persona que no tiene. Yo la voy a comprar, la voy a tener hasta que Yahweh me diga a quién le tengo que dar este Tanaj, ¿verdad? Esta Biblia que yo compré. Porque hay alguien que la va a querer. Alguien que la valga, ¿verdad? Que la aprecie, que no la vaya a dejar ahí como pisapapeles. Entonces, eso es un ejemplo. Ah, bueno, pero lo que es el Shabbat, más bien, eso no es un voto que se pueda poner a discusión, es una obligación. La circuncisión es una obligación. Comer kosher, otra obligación. Esos son votos que no se pueden poner en discusión, porque esa es la forma de mostrarle nosotros a Yahweh nuestro amor. Igual, yo le puedo pedir a Yahweh, oye, yo quiero tener un negocio, un gran negocio, para contratar a la gente y darles una paga normal, pero si me va bien, entonces yo les voy a obsequiar a ellos un 10% de la ganancia. Entonces, si yo hago ese voto, tengo que cumplírselo porque es para Yahweh, ¿verdad? O sea, Yahweh me dio el negocio para que yo le ayudara a las personas a salir adelante y de paso yo salgo adelante también y doy trabajo y demás, ¿verdad? Pero eso es un voto que yo puedo hacer con Yahweh y ese sí puede estar en discusión antes de que yo lo haga. Yo puedo decir, bueno, no le doy un 10, le doy un 5, le doy un 15 o etcétera. Bueno, ustedes me entienden. Ahora continuemos leyendo. Dice en el 5, al oír Haniyah estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor de los Shamayim, de los cielos, sobre todos los que lo oyeron. O sea, de la gran comunidad que había ahí, todos los que oyeron este asunto de que el hombre no había cumplido con el voto, que se había quedado el dinero y que había caído muerto, porque cayó muerto, literalmente, apenas Kefa terminó de hablar, entonces la gente se asustó al escuchar estas palabras. Tal vez alguna persona que esté escuchando esto y diga, solo porque él se quedó con el dinero de su propia propiedad, se murió, cayó muerto, me parece exagerado. Bueno, sepan que ese es el actuar de Yahweh, no es el actuar de un hombre. O sea, no fue Kefa que lo mató. Kefa le dijo lo que él hizo mal y él cayó muerto. Y Kefa probablemente ni siquiera se asustó, porque no se menciona si se asustó o no. Simplemente Kefa es uno de los 12 y él entiende que él está haciendo papel de juez. Y él está diciendo eso y este hombre perdió la vida a manos del Todopoderoso por no haberle cumplido a él. Igual nosotros, ¿verdad? Tengamos cuidado porque el alma vamos a perder. Tal vez no perdamos la vida por no haber cumplido un voto, pero podemos perder el alma. Entonces cumplámosle a Yahweh. Y si hay algo que no podemos cumplir, pidámosle perdón. Y no sé, busquemos la forma de resarcir eso. Tal vez en oración, pedirle a Yahweh, ¿qué más puedo hacer yo para resarcir lo que hice, ¿verdad? Lo que no pude cumplir. Porque hice un voto tontamente. O sea, hice un voto que ahora no puedo cumplir o simplemente nos va a venir un castigo por haber hecho un voto a la ligera. Entonces tengamos cuidado con eso. En el Salmo 5, 6 dice así, tú destruyes a todos los que hablan falsedad, y Yahweh aborrece a los hombres sanguinarios y engañadores. Este hombre, Haniyah, él murió por haber sido falso, por haber mentido. Ahora pónganse a pensar, los cristianos que dicen que tienen el Espíritu Santo y que dicen que sacan demonios cuando no sacan demonios y llevan a una persona que no está inválida y la sientan en una silla de ruedas y lo hacen que se levante y nunca estuvo inválido, ¿cómo van a terminar? Imagínense que los que hablan falsedad están terminando así, y ahora los que hacen falsedad, y dice que los engañadores y los sanguinarios también. Una persona sanguinaria es una persona que le quita la vida a otra cometiendo un asesinato, ¿verdad? Una cosa es matar, otra cosa es asesinar. Matar es cuando la persona, por decirlo así, aunque suene feo, se lo merece. Ya, es un caso extremo. Un ejemplo, Nicolás Maduro, que ahorita está sucediendo todo este asunto con Venezuela y demás, que es muy probable que a Nicolás Maduro le quiten la vida o al menos se lo lleven preso, pero tal vez le quite la vida a Estados Unidos. Ya eso no es un asesinato, eso es matar, es una muerte. En cambio,
Si Nicolás Maduro fuera inocente y le quitan la vida, entonces eso sí es un asesinato, porque él es inocente, no se lo merece, pero aquí ya le está cayendo un juicio. Hay que entender que ese es el actuar de Yahweh. Yahweh en el juicio final va a juzgar a la gente y va a ser duro, o sea, va a ser muy duro. Las personas tienen que entender que Yahweh es amor, sí, como les digo siempre, pero también tiene este lado justo y la justicia pues cae muy pesada en las personas que hacen cosas malas. Hagamos cosas buenas, seamos hijos de Yahweh y hagamos el bien y no el mal. Una cosa es hacer el mal, otra cosa es ser dejado, ¿verdad? O sea, ser cobarde, no enfrentar al mal, no enfrentar a ciertos problemas. Hay cosas que hay que enfrentarlas, aunque uno le dé miedo, pero tengamos a Yahweh en nuestro lado y enfrentemos esas cosas malas. También está la otra opción, como les digo siempre, no hacer nada, dejar que Yahweh nos vengue, dejar que Yahweh nos defienda. Dice así en el 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ok, tenemos que este Haniyah cayó muerto y lo sepultaron. Dice en el 7 pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su Isha, su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Kefa le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Kefa le dijo, ¿por qué conveniste en tentar a la Ruach HaKodesh? He aquí a la petaja, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. O sea, Kefa la puso a prueba. Primero le preguntó si habían vendido en tanto dinero la propiedad, no sabemos el monto también. Y ella mintió, ella dijo que sí, que lo habían vendido en tal monto y eso fue para dejarse el resto. Y entonces Kefa le contestó de esta manera, ¿por qué tientas a la Ruach HaKodesh? Este texto lo podrían utilizar tal vez los cristianos para pedir diezmo y hacer dinero. No hagan caso, ¿verdad? Tengan cuidado, porque aquí tenemos que están viviendo en comunidad y que el voto no es para el pastor, es para Yahweh. El voto no es tampoco para la pastora, es para la Ruach HaKodesh. Entonces, que no utilicen estos textos para sacar dinero mal habido y que tengan cuidado, ¿verdad? O por si alguien les intenta sacar este texto en cara, como para pedir diezmo. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ok, tomaron a la mujer y la sepultaron a un lado del marido que había muerto por este mismo motivo. Dice en el 11, y vino gran temor de los chamayín sobre toda la Quejilá y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, otra vez todo el mundo tuvo un gran temor porque se dieron cuenta de lo que había hecho este Haniyah y su esposa Séfira. Dice en el 12, y por la mano de los Sheliach se hacían muchas otot y prodigios en el pueblo, en el Am. Y estaban todos unánimes en el Ula Shlomo, esto es el pilar de Salomón. Este pilar de Salomón estaba en el templo, a las afueras del templo. Este pilar se menciona varias veces y al menos las personas dicen que era un pilar retorcido, que tenía esta forma retorcida y que no sostenía nada, o sea, simplemente era como un adorno. En muchas pinturas y cuadros se ha imitado este pilar y aparece en cuadros antiguos como una cuestión meramente artística o simplemente como simbólica. No confundirlo con los dos pilares que están enfrente del templo, que esos son otros, los pilares de bronce. Se utilizaba como un adorno, así tal cual se los estoy diciendo y como se los muestro en la foto. No se sabe muy bien cómo era, pero se calcula que pudo haber sido así. Estos pilares se adornaban usualmente con dibujos de granadas. Tallaban granadas o tallaban algún tipo de ornamento como de flores o de plantas. Bueno, dice en el 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice en el 14, y los que creían en el Adón aumentaban más en gran número, así que los hombres, así de hombres como de mujeres, o sea, las personas que creían más en Yahshua cada vez aumentaban más y más y más y más, tanto hombres como de mujeres. Dice en el 15, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos
para que, para que al pasar Kefa al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los apóstoles todos hacían muchas señales, muchas tocaban a la gente y las personas se volvían otra vez a estar sanas. Y tomaban gente que estaba muy enferma y la ponían en la calle para que cuando pasara Kefa por ahí, la sombra de él los tocara y así esas personas fueran sanas. O sea, aunque tan solo eso los sanaba. También se dice que el talit de ellos lo prestaban, un ejemplo, se lo daban a alguien, se lo ponían encima y esa persona se sanaba. Eso lo podemos ver en un texto ahí, que uno, ahí se los pongo en pantalla. Y obviamente ellos con la palabra de Yahweh, ¿verdad? Simplemente la oración hacía que las personas se sanaran. No se cuentan los casos específicos ni cuántos eran, simplemente se dice que eran muchos. Los que conocemos nosotros, que leemos en el Tanaj, estos son específicos porque Yahshua así lo quiso y así quedaron registrados. Estos que son específicos son importantes porque tienen un simbolismo, por eso se menciona el nombre de la persona, dónde estaba, qué fue lo que sucedió. Eso tiene como una importancia simbólica. Pero estos que eran sanaciones, no se mencionan así tal cual y específicamente cómo eran las personas o sus nombres ni nada, porque simplemente era una sanación, que no era poca cosa, pero no tiene ese carácter que a la hora de leerlo las personas entiendan que hay un simbolismo detrás. Dice en el 16, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos recibían refúa, todos recibían sanidad. Dice que las ciudades vecinas igual, ¿verdad? Venían personas a visitarlos y para buscar salvación, para buscar sanidad. En el 17, yo siempre he dicho que esto va a volver a suceder, todos esos milagros así tan numerosos, tan fáciles, llamémosle, van a volver a suceder, pero como en la época de Apocalipsis, vamos a volver a ver todos estos milagros. Bueno, dice en el 17, entonces levantándose el Cohen Agadol y todos los que estaban con él, esto es Anashei, o sea, los varones Saduquín, que estos son los justos supuestamente, ¿verdad? Los Saduquín, los ancianos, los justos, como decir el comité que estaba cerca del Cohen Agadol y toda esa gente se levantaron y se llenaron de celos y echaron mano a los Sheliahim y los pusieron en la Bet Ha-Sofar, en la cárcel pública. Tomaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Se llenaron de celos al ver cómo el pueblo estaba adorando a Yahshua, cómo seguían al Mashiach y, y cómo habían tantos milagros. De vez de sorprenderse y ser parte de la comunidad, lo que hacían más bien era entorpecer el camino de Yahweh. Esto los judíos ortodoxos de hoy en día puede que se burlen, yo ya les había comentado anteriormente. Ellos dicen que no hay registro de que Yahshua hiciera nada de eso, ni que los apóstoles, ni que hubiese un movimiento grande en la época en el cual existiera, llamémosle esta secta, ¿verdad? O este grupo de personas que seguían al Mesías, que ellos no, que fue una cosa que pasó así como sin importancia, dicen los judíos ortodoxos hoy en día. Mentira, eso es totalmente mentira. ¿Por qué es una total mentira? Porque los textos de esa época en hebreo fueron todos quemados y destruidos por Roma. De esa época no hay nada. O sea, simplemente no hay nada. Ellos dicen, sí, el Talmud. No, el Talmud fue después. Fue después de la deportación de ellos bueno, primero estuvo el Talmud de Babilonia, ¿verdad? Que eso no se escribió, eso fue verbal. Y después de eso se escribió, o sea, después de la deportación de ellos de nuevo, cuando Roma entró y destruyó el templo y todo, fue cuando ellos decidieron empezar a registrar el Talmud apenas. O sea, eso fue 70 años después de todo ese asunto. Y todo lo que estaba antes del Mesías y 70 años después del Mesías, todo eso se quemó. Y ya después de que ellos fueron otra vez echados, después de la destrucción del templo, fue cuando empezaron a registrar, porque el Talmud no se registraba, era una tradición oral y dejó de ser oral cuando la escribieron. Entonces no pueden decir, no, es que eso es mentira porque no hay registro. Claro, no hay registro porque ellos intentan ocultar eso. Hicieron lo mismo que ha hecho Egipto hasta la fecha. Egipto, cada vez que encuentra una tablilla o algo que menciona a Israel en Egipto, lo rompen o lo esconden, cualquiera de esas dos, pero no lo ponen al público, no quieren. La cosa es que muchos arqueólogos que han estado ahí en Egipto han logrado tomar fotos y han logrado esparcir, digamos, ese conocimiento, ¿verdad? Logró salir de Egipto, pero de una forma ilegal.
pero ellos si pueden lo ocultan, ellos tienen mucho celo por sus dioses falsos y prefieren a ese Alá falso que conocer y entender que Yahweh es Elohim. Pero bueno, eso es otro asunto. Dice en el 18, y echando mano a los 12 los pusieron en la cárcel. Mas un malaj de Yahweh abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el Bet Hamishkan, esto es en el templo, anuncien a toda voz palabras de vida. Eso fue lo que les dijo el ángel. El ángel vino de noche, no se especifica muy bien qué fue lo que sucedió, pero abrió las puertas, sacó a los 12, nadie se dio cuenta de ese asunto y les dio esta orden, ¿verdad? Que tenían que anunciar palabras de vida. En el 21, ya para finalizar por hoy, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el Cohen Agadol y los que estaban con él y convocaron al Sanedrín y a todos los ancianos y a los Bene Israel y a toda la comunidad de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ok, y después ya la otra semana, si abuelo permite, seguimos con lo que sucede. Ya cuando ellos ya vimos que fueron sacados de la cárcel, pero ya vamos a ver qué sucede después de que ellos salieron de la cárcel. Bueno, espero que les haya gustado este video, este estudio. Espero que estén estudiando el Tanaj todos los días, que lean aunque sea una página por día. Intenten hacer eso, vayan en orden, eso sí, no lean solo salmos y proverbios. Lean el Tanaj en orden. Recuerden que nosotros tenemos que despegarnos de esas costumbres cristianas, que ellos tienen esa costumbre de leer solo salmos y proverbios. Y eso no está bien. O sea, salmos y proverbios hablan de la Torá, pero ellos ignoran la Torá, dicen que la Torá se abolió y tras de eso olvidan leer todo lo demás, como si todo lo demás se hubiese abolido, y eso no es así. Vamos a hacer una corta oración. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, te damos muchas gracias por este estudio que acabamos de hacer y acabamos de escuchar. Mi Elohim, en el nombre de Yeshua, te pedimos que si hacemos un juramento, impúlsanos, mi Señor, para poder cumplirlo, y si no hemos cumplido algún juramento, todos nosotros, ayúdanos a cumplirlo hoy, mi Señor, porque nunca es tarde. Mientras haya vida hay esperanza, y mientras estemos vivos podemos cumplirlo, mi Abba. Así que te pedimos en el nombre de Yeshua, por favor, cumplir con estos juramentos, de ser posible. Abba, en el nombre de Yeshua, también te pedimos por nuestra propia salud, mi Elohim, por nuestro conocimiento, por nuestras fuerzas, por nuestra vida y nuestra economía. Te pido por la economía de la Quejilae, por amor a la verdad, que a ninguno les haga falta nada, mi Abba, más bien que tengan de sobreabundancia hasta para dar, y también sean ejemplo, mi Señor, para otras personas. Alabado seas, Yahweh. Amén. Los dejo con una canción, espero que les guste, esta también la escribí yo. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Urajot, paz y bendiciones. La tierra está de luto, la luna oscurece el brillo del sol, sobriamente se extiende cual manto en las cordilleras. Mientras los mares se parten mostrando el profundo Sheol. Hombre valiente, valiente mío, valiente nuestro, fuerte de pueblo, ferro en amor y experto en dolores. El frío hiela la sangre, el viento aviva el dolor de heridas abiertas. Largo recorrido, cargando el peso de pecados ajenos. Descalza caminata y sobre tus hombros un pesado madero. ¿Realmente crees que se hundirá el capitán con el navío? Dará su vida el pastor por las ovejas, se enfrentará al oso para arrebatar la presa de su boca, aunque no lo hicieran ellos. Tú sí caminaste entre los hombres y has dado la vida por todo lo que has creado. Luchas
contra toda perversidad, sin lanza y sin escudo. Recibes con tus manos desnudas las saetas del adversario, una en cada palma, otra en el costado. Hombre valiente, valiente mío, valiente nuestro, fuerte del pueblo, cerró